Putin nos lanza muchas tonterías. Si quieres saber la verdad, siempre es muy amable, pero al final resulta ser insignificante. Lindsey Graham tiene un proyecto de ley de sanciones en Washington. Lo estoy revisando en este preciso momento. Sí, no, lo estoy revisando. El Senado está aprobando y aprobó un proyecto de ley de sanciones muy duro. Sí, lo estoy revisando. Es un proyecto de ley opcional, depende totalmente de mí. Lo aprobaron completamente a mi discreción y también terminarlo depende totalmente de mí y lo estoy considerando muy seriamente. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que habláramos un poco más sobre los aranceles. Podríamos discutir qué son exactamente los aranceles y cómo funcionan en términos generales. Cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sigue diciendo que los aranceles comerciales van a provocar aumentos significativos de precios, ¿los precios aún no se han trasladado completamente al consumidor final o ya están afectando a la economía? No, creo que lo que está pasando es que todo se está equilibrando, ¿sabes? Cuando cobramos, mira, lo que la gente no entiende, a los otros países se les ha cobrado. Casi todos los países imponen aranceles a Estados Unidos. Tuvimos déficits con todos durante años, durante décadas, y éramos como ese gran monolito que hacía malos acuerdos con todos. Reconstruimos Corea del Sur, nos quedamos allí. Está bien, la reconstruimos y nos quedamos allí. Y ellos nos pagan muy poco por el ejército. Logré que pagaran miles de millones de dólares. Y luego Biden lo canceló cuando asumió. Le dije a Corea del Sur, por ejemplo, saben, básicamente les damos protección militar gratis, muy poco. Y creo que deberían pagarnos 10.000 millones de dólares al año. Y ellos dijeron, por favor. Pero aceptaron pagar 3. Así que conseguí 3 con una llamada telefónica. Y yo estaba satisfecho. Dije, pero el próximo año tenemos que hablar. Y luego tuvimos una elección a mañana. Nunca llegamos a hablar. ¿Y saben lo que hizo Biden? Probablemente fueron con él y le dijeron, escucha, Trump nos trató terriblemente y no deberíamos estar pagando nada. Y él lo redujo a 0. Así que eso es lo que pasa. Es ridículo. Esa es la otra cosa. Estamos hablando con países sobre contribuir al gasto militar. No solo se trata de pagar más en la OTAN, sino de contribuir. Saben, tenemos 45 soldados en Corea del Sur, tenemos 45 soldados en Alemania, en realidad son 52 y saben, eso es un enorme desarrollo económico para ellos. Es una cantidad tremenda, es como tener una ciudad. Es muchísimo dinero para ellos y es una pérdida enorme para nosotros. Así que estamos hablando de una manera muy cordial. Estamos hablando con ellos sobre eso. Es muy injusto. Nosotros proveemos el ejército a muchos países muy exitosos. Quiero decir, Corea del Sur está ganando mucho dinero. Y son muy buenos. Son muy buenos. Pero ya sabes, ellos deberían pagar por su propio ejército. Jerome Powell, presionamos para bajar las tasas de interés. Él enfrenta acusaciones de mentirle al Congreso. Un posible delito. Sobre todo eso que debería... renunciar de inmediato. Deberíamos poner a alguien ahí que vaya a bajar las tasas de interés. ¿Por qué no pide su renuncia? Una muy buena pregunta sobre la política a investigar. Por mí está bien. Creo que es terrible. Pienso que, mira, estamos pagando, yo lo llamo demasiado tarde, tía RD, demasiado tarde, como Tuttle Jones de los Dallas Cowboys, ¿verdad? Demasiado tarde. Siempre llega tarde, pero no llegó tarde con Biden antes de las elecciones. Le estaba bajando las tasas como loco. No ayudó mucho, pero le estaba bajando las tasas como loco antes de las elecciones con Kamala. Y Biden supongo que estaba tratando de meterlos, creo, no lo sé. Fue recomendado por alguien que trabajó para mí. Me gusta más tú. Claro, tu memorándum. Ayer, el controvertido Jeffrey Epstein dejó algunos misterios persistentes y sin resolver. Uno de los más grandes es si alguna vez trabajó para una agencia de inteligencia estadounidense o extranjera. El exsecretario líder, que fue fiscal de los Estados Unidos en Miami, Alex Costa, supuestamente dijo que sí trabajó para una agencia de inteligencia. ¿Puede usted aclarar si lo hizo o no? Y también, ¿puede decir por qué faltaba un minuto en la grabación de la cárcel la noche del día 7? Sí, claro. Si yo... ¿Puedo ponerlo? En el centro del espectáculo. ¿Sigues hablando de Jeffrey Epstein? Este tipo ha sido tema de conversación durante años. Estás preguntando
tenemos Texas, tenemos esto, tenemos todas estas cosas. Y la gente sigue hablando de este tipo desagradable. Eso es increíble. ¿Quieres perder el tiempo? ¿Te apetece responder? No me molesta. Quiero decir, no puedo creer que estés haciendo una pregunta sobre Epstein. En un momento como este, en el que estamos teniendo algunos de los mayores éxitos y también tragedias con lo que ocurrió en Texas, simplemente parece una profanación. Pero adelante. Claro. Primero, para dar un poco de contexto, en febrero hice una entrevista en Fox y ha estado recibiendo mucha atención porque me hicieron una pregunta sobre la lista de clientes y mi respuesta fue: está en mi escritorio para ser revisada, refiriéndome al expediente junto con los archivos de JFK y MLK también. Eso es lo que quise decir con eso. Además de los decenas de miles de videos, resultaron ser pornografía infantil descargada por ese asqueroso Jeffrey Epstein. Pornografía infantil es lo que eran. Nunca serán publicados, nunca verán la luz del día. Sobre eso, siendo un agente, no tengo conocimiento al respecto. Podemos volver a contactarlo sobre ese tema. Y sobre el minuto que falta en el video, publicamos el video mostrando. De manera definitiva, el video no fue concluyente, pero la evidencia previa mostraba que él se suicidó. ¿Y qué había en eso? Había un minuto que estaba fuera del contador. Y lo que aprendimos del Buró de Prisiones fue que cada año, cada noche, vuelven a grabar ese video. Es antiguo, de alrededor de 1999. Así que cada noche el video se reinicia. Y cada noche debería faltar el mismo minuto. Así que estamos buscando ese video para publicarlo también, mostrando que falta un minuto cada noche. Y eso es todo sobre él. Presidente, de nuevo, dijiste que el 1 de agosto es la fecha límite. ¿Qué incentivo? Fecha límite. ¿Qué incentivos tienen los países para negociar? Parece que esa fecha límite sigue cambiando. Siempre ha sido el 1 de agosto, eso es todo. Hoy se publicó una declaración y la publiqué solo para dejarlo claro. No fue un cambio, fue el 1 de agosto. No cambiamos mucho. Cada vez que publicamos una declaración dicen que hice un cambio. No hice ningún cambio, tal vez una aclaración. No, el 1 de agosto pagan. Y todos pagan, todos tienen que pagar. Y el incentivo es que tienen el derecho de hacer negocios en Estados Unidos, ¿no? Si no quieren, no tienen que pagar, no tienen que hacer negocios aquí. Pero si quieren comprar, ganar mucho dinero y vender en Estados Unidos, tienen que hacerlo. Para hacer eso, si miras hacia atrás y observas a algunos de los buenos presidentes, nuestro país fue el más rico, proporcionalmente el más rico, desde 1870 hasta 1913. Era un país completamente arancelario, no teníamos impuestos sobre la renta, eso llegó en 1913 con los aranceles y teníamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. Tuvimos un par de presidentes que fueron muy fuertes. McKinley, supongo, más que nadie, pero él era el rey de los aranceles, pero era muy fuerte. Como dije antes, él hizo una fortuna para este país, se volvió muy rico y luego Teddy Roosevelt salió y fue vicepresidente y él gastó el dinero y decían que Roosevelt fue un gran presidente. Y digamos que fue un gran presidente, pero el dinero lo pagó McKinley con los aranceles. Los aranceles que nos cobran otros países están en niveles que son ridículos. Y ya sabes, yo llamo a esos otros países y todos están dispuestos a darnos todo. Ahora, por cierto, solo para que lo sepas, Señor, no le cobraremos aranceles, nada. Le daremos todo, le daremos acceso a nuestros mercados, le daremos todo. ¿Es correcto eso, Scott? Sí, señor. Howard, ¿dirías que eso es correcto? Exactamente correcto. Es como si simplemente no lo hicieran. Porque están muy mal acostumbrados, porque durante años nos estafaron y no teníamos un presidente que lo entendiera. O secretario del Tesoro, o secretario de muchos otros departamentos que están involucrados, pero ciertamente el secretario de Comercio no está haciendo su trabajo, no sé sobre Kelly, ella es de pequeñas empresas, lo mantendremos así. Su pequeña empresa es más grande que casi todas las grandes empresas. Son muy respetuosos con nuestro país, pero el incentivo es que tienen el derecho de hacer negocios con nosotros. Sin eso no tienen el derecho de hacer negocios. Y eso también estará bien.
Parece que realmente son 24 horas cuando escuchamos una historia en las colinas de la historia. Sí, tenemos muchos de ellos saliendo, pero los acuerdos son en su mayoría mis acuerdos con ellos. Estamos eligiendo un número que es bajo. No queremos perjudicarlos, y es justo. Estamos eligiendo un número que es más bajo que, en la mayoría de los casos, más bajo de lo que ellos nos cobraron. Pero es increíble cuando has pagado todo este dinero durante años y luego tienen a un presidente que es un poco diferente y un poco más duro en este tema y están dispuestos a dejar de cobrar todo lo que nos han estado cobrando durante años y años. Quiero decir, tenemos países que dicen, no tienes que pagar ningún arancel para venir y hacer negocios. Nos están dando acceso total a sus países. Antes no nos daban ningún acceso al país. Decían, no puedes ir y hablar. Bien, ahora te daremos acceso total y no tienes que pagar ningún arancel. Pero por favor, no nos cobres aranceles. Y no nos gusta ese trato, así que las cartas que envié hemos hecho algunos acuerdos. Podemos hacer muchos más acuerdos, simplemente toma demasiado tiempo, solo lo hace más complicado. Y también podemos hacer cosas a lo largo de los años, ¿sabes? No somos inflexibles. Pero ya es hora de que Estados Unidos de América empiece a recaudar dinero de otros países, que nos estaban estafándonos y riéndose a nuestras espaldas de lo tontos que éramos. ¿De acuerdo? Gracias. Amarillo. El amarillo, la prensa y tomar nuestro dólar como estándar, quitarlo como estándar. Y está bien si quieren jugar ese juego, pero yo también puedo jugar ese juego, así que cualquiera que esté en BRICS tendrá un cargo del 10%. ¿Son los más necesitados? Sí, muy pronto. Ellos participan en cierto tipo de comportamiento. Bueno, si son miembros de BRICS tendrán que pagar un arancel del 10%, solo por ese motivo. Y no serán miembros en absoluto. Pensé que los BRICS, ya sabes, lo dije hace como un año, y en gran parte se desintegraron. Pero, ya sabes, hay un par que siguen por ahí, pero pensé que en gran parte se desintegraron. En mi opinión, los BRICS no son una amenaza seria, pero lo que están intentando es destruir el dólar para que otro país pueda tomar el control y convertirse en el estándar. Y no vamos a perder el estándar en ningún momento. Si tienes un presidente inteligente, nunca perderás el estándar. Si tienes un presidente estúpido como el último, perderías el estándar. No tendrías el dólar como tú. Y si perdiéramos el dólar como estándar mundial, sería como perder una guerra, una gran guerra mundial. Ya no seríamos el mismo país. No vamos a permitir que eso suceda. El dólar, ¿alguna vez has escuchado la expresión el dólar es el rey? El dólar es el rey. Vamos a mantenerlo así, ¿de acuerdo? Y solo digo que si la gente quiere desafiarlo, puede hacerlo, pero tendrá que pagar un precio muy alto. Y no creo que ninguno de ellos esté dispuesto a pagar ese precio. Señor presidente, ¿es usted optimista respecto a alcanzar el Acuerdo de París con el... La Unión Europea pronto. Bueno, la Unión Europea ha estado hablando con nosotros, Úrsula y todo el grupo, y han sido muy amables. Nos trataron muy mal hasta hace poco, ahora nos tratan muy bien. De hecho, es como un mundo diferente. Nos han tratado muy mal, fueron de los más duros con los que tratar. De hecho, en muchos aspectos fueron mucho peores que China. Mira lo que le hacen a nuestras empresas, demandan a Apple, demandan a Google. Obtuvieron 17.000 millones de Apple en una demanda en la que no tenían caso. Tienen jueces que son jueces de la Unión Europea y ellos fallaron. Le quitan tanto dinero a nuestro país en ese sentido y en otras cosas que hacen. Son muy duros, pero ahora están siendo muy amables con nosotros y veremos qué pasa. Probablemente estamos a 2 días de enviarles una carta. Estamos hablando con ellos. Solo quiero que lo sepan. Una carta significa acuerdo. ¿Saben? Mucha gente decía, tenemos 200 países, no podemos reunirnos con 200 países. Tenemos a algunas personas de confianza que saben lo que hacen, que están haciendo un buen trabajo y no se puede hacer de otra manera. Hay que hacerlo de una forma más general, pero es una muy buena forma. Es una mejor forma, es una forma más poderosa. Y le enviamos una carta. Ustedes leyeron la carta, creo que estaba bien redactada.
y en su mayoría es solo un pequeño número ahí. Vas a pagar 25%, 35%, tenemos algunos en 60, 70%. Esos son los que tienen déficits comerciales enormes, ya saben, donde tenemos déficits comerciales masivos porque nos han tratado muy mal. Pero diría que en todos los casos los estoy tratando mejor de lo que ellos nos han tratado a nosotros a lo largo de los años. ¿No están de acuerdo con eso? Yo sí. Pude haber sido mucho más duro. No quiero hacer eso. Queremos tener relaciones. Pero en todos los casos, ellos nos trataron mucho peor de lo que yo los estoy tratando a ellos. Los estoy tratando muy bien, podía subir más los aranceles, pero no quiero hacerles daño. Por eso cuando simplemente lo lees, llegas al número, ¿no? Es increíble que los precios en realidad estén bajando. Solo para que no sepan, cuando llegué, todos decían, oh, los huevos están por las nubes. Estuve en el cargo unos 4 días y empezaron a gritarme por los huevos. Yo dije, ese es el problema de Biden, yo no sabía nada de los huevos. Pero los huevos subieron como 5 veces, hiciste un trabajo fantástico. Y al poco tiempo, de hecho, para Pascua, dijeron, salgan y compren huevos de plástico. No pueden usar huevos de verdad. Bueno, compramos 200... 0 huevos para la Casa Blanca, para la búsqueda de huevos de Pascua que hacemos en la Casa Blanca, y había huevos, logramos bajar el precio y ahora el precio es más bajo que antes. Hicimos un buen trabajo con los huevos, pero también hicimos un buen trabajo con los comestibles. Los precios han bajado en este país. Una gran parte de eso es el petróleo. La semana pasada, en un par de lugares, el precio de la gasolina estaba en 1.99. Nadie pensó que llegaría a eso. Quiero bajarlo aún más si puedo. Pero hemos hecho un buen trabajo. Han hecho un muy buen trabajo. ¿Quieren decir algunas palabras sobre eso, tú y Chris, sobre lo que está pasando con la energía? Bueno, absolutamente. Pero diría que en cuanto a los precios, presidente Trump, el hecho de que usted haya respaldado y apoyado una política de dominio energético envía una señal al mercado de que vamos a tener más oferta. Durante la campaña habló de que la inflación podía destruir un país. Usted ha logrado controlar la inflación en 6 meses, además de todas las otras cosas que ha conseguido. No tenemos inflación. Y además, acercándonos al 4 de julio, estos fueron los precios de la gasolina más bajos en las estaciones en 4 años. Y de nuevo, para los estadounidenses esto significa cientos de miles de millones de dólares que se quedan en sus bolsillos porque bajamos el precio de la gasolina en las estaciones. Pero cuando bajamos el precio de la energía, también baja el precio de los alimentos. Baja el precio de la ropa que usas. Es lo más importante, Es como una gran reducción de impuestos. Cuando bajas el precio de la energía, cada 50 centavos es como una enorme rebaja fiscal. Y lo hemos logrado bajar mucho más abajo que eso. Teníamos una gran energía, precios muy bajos, todo lo demás. Cuando se dio el cambio en la elección, intento decirlo de manera amable, hubo un cambio, sorprendentemente, pero de todas formas sucedió. La energía empezó a subir y subió muchísimo. Luego él volvió a la política de Trump. El problema fue que no sabían cómo hacerlo y él lo perdió. Perdió ese asunto, ese gran asunto se salió de control y sus precios de energía se dispararon y eso fue lo que lo causó. Pero también fue un gasto estúpido. Gastaron dinero, como solían decir marineros borrachos, pero no voy a usar ese término. Aunque es muy descriptivo, no voy a usar ese término, me niego a usarlo, pero gastaron dinero a niveles que nadie había visto antes. Y billones de dólares desperdiciados en la estafa de las noticias verdes, la mayor estafa en la historia de nuestro país, salvo quizás Rusia, esa podría haber sido. Pero la estafa de las noticias verdes fue la mayor estafa individual en la historia de nuestro país y sigue siéndolo, aunque ahora está muy debilitada. Está tambaleándose porque la gente finalmente lo está entendiendo. Pero gastaron billones de dólares en la estafa de las noticias verdes sin obtener nada a cambio. Ideada por un par de jóvenes que ni siquiera eran buenos estudiantes universitarios. Ya sabes, ni siquiera buenos estudiantes. Revisa sus calificaciones. Ya sabes, es solo un pequeño trabajo. Es solo un pequeño trabajo. Señor presidente, no para hacer. Volvemos al último informe de empleo. Señor presidente, en el último informe de empleo, los empleos manufactureros en realidad perdieron 7 puestos.
¿Cuándo tendrán efecto las inversiones de las que ha estado hablando? Bueno, ellos Están construyendo las plantas ahora. Unas 7 ya han comenzado. Vamos a tener 100 comenzando en un corto periodo de tiempo. Lee Zeldin, quien puede ser el hombre más importante en esta sala, lo siento, pero él es quien consigue los permisos cuando es tarde. Él es quien tiene que conseguir los permisos para las plantas y las fábricas, y permisos que solían tardar 5 años. Él los está obteniendo en tiempos récord. En IA le llevamos mucha ventaja a China. Y si seguimos con esto, ya sabes, estoy permitiendo que las plantas generen su propia electricidad. Les estoy permitiendo convertirse en una empresa eléctrica para que puedan producir su propia electricidad, porque necesitamos el doble de electricidad. Para tener éxito con la IA, que es lo más importante ahora, necesitamos el doble de la electricidad que tenemos, lo cual es difícil de creer. Incluso necesitamos más que eso. Y están construyendo plantas con sus propias subestaciones eléctricas. No tienen que usar la red eléctrica. Y todo lo que produzcan de más lo están inyectando a la red. Así que estamos suministrando a la red nuevas fuentes de electricidad. Y sabes, es curioso. Cuando vinieron a verme, ni siquiera pidieron eso. Yo fui quien se los propuso. La razón por la que no lo hicieron es porque pensaban que era imposible. No se permite construir tu propia electricidad. Él es un gigante. Las inversiones que se están haciendo para generar electricidad para sus plantas, y creo, Doug, que van a tener mucha electricidad de sobra, y esa electricidad se va a transferir a la red y nos va a evitar, ya sabes, como ves en California, que tienen apagones y caídas de tensión cada semana. Están totalmente fuera de control. Tienen un gobernador realmente incompetente. ¿Dónde está Chris? Está aquí. ¿Quieres? Hablar sobre el tema. Sí, creo que una de las cosas más importantes en ese gran proyecto de ley, señor presidente, es gracias a su liderazgo, es el fin de estos subsidios, como usted los llama, la gran estafa verde. Eso le ahorra a nuestro país $500 millones en los próximos 10 años. Pero los contribuyentes estadounidenses están pagando 2 veces. Están pagando ese dinero, $500 millones en subsidios, y también están pagando precios de electricidad más caros. Si subsidias algo, al menos deberías reducir su costo. Pero en este caso, estábamos subsidiando algo y pagando más por ello. Así que ese gran, único y hermoso proyecto de ley tenía 2 cosas enormes. Poner fin al gasto innecesario. La energía eólica, solar y las baterías combinadas representan el 3% del total de la energía primaria de EEU. 3% por $1 billón y viene otro $500 millones más. Simplemente no es una buena inversión, está perjudicando a nuestras empresas, perjudicando a nuestros consumidores. Y ese gran, único y hermoso proyecto de ley también liberó el desarrollo de petróleo, gas y carbón en Estados Unidos, tanto en tierra como en alta mar. El secretario Burgum ha estado trabajando incansablemente en cómo al sacar al gobierno del camino se puede lograr esto. Las empresas privadas desarrollarán más recursos en Estados Unidos, lo que reducirá los costos para los consumidores estadounidenses y dará a Estados Unidos una mejor capacidad de influencia para ayudar a nuestros aliados en el extranjero y reducir el poder de nuestros adversarios en el exterior. Así que es una gran victoria en el frente energético en todos los sentidos. Y le agradezco su liderazgo. Ahora estamos batiendo récords en energía. Y no será nada comparado con lo que habrá dentro de aproximadamente un año, pero estamos batiendo récords. La energía eólica es una forma de energía muy cara, es muy perjudicial para sus hermosos paisajes, las llanuras y los valles, y los pájaros están muriendo por todas partes. ¿Saben? Todo esto es un desastre. Casi exclusivamente se fabrican en China. No es que tenga algo en contra de China, porque no tengo una gran relación con el presidente Xi, pero le pregunté cuántos parques eólicos tienen. Ellos los fabrican, pero no tienen muchos parques eólicos, se los digo, muy, muy poco. Y es eólica, extremadamente cara y muy fea. Y si tienes una casa que está cerca de un molino de viento, tu casa vale menos de la mitad. Y la gente... y se oyen ruidos, y curiosamente en Nueva Inglaterra probablemente leíste que durante 50 años solo aparecieron 2 ballenas varadas, 50 años, y el verano pasado aparecieron 14. Ahora, no estoy diciendo que sea por el parque eólico que se construyó, pero tal vez sí, probablemente sí. Es tremendamente caro
y solo se puede hacer con subsidios. Y conozco a un hombre que está en ese negocio y de hecho es uno de los más grandes del mundo, dirige una empresa que construye estos estúpidos molinos de viento. Y él dijo, odio este negocio porque es la única energía que necesita subsidio. Dijo, la energía no debería necesitar subsidio, deberías ganar dinero con la energía. Entonces, la otra es la solar. Esos grandes campos solares están tomando nuestras tierras agrícolas. Nuestros agricultores están como horrorizados por eso, lo odian. Es muy, muy ineficiente. Y también muy feo, ¿sabes? Probablemente mejor que un molino de viento, pero vas por ahí y ves todas esas cosas que miden 3 millas de largo por 3 millas de ancho. Y dices, ¿qué demonios es eso? Y es mucho plástico de China. Es plástico negro de China. Ahora, no queremos eso, queremos ser inteligentes. Estamos optando por, mira, China en este momento está construyendo 58 plantas de carbón, bueno, son 58 grandes. Tienen 62 más en los planes para construir. Nosotros hemos reintroducido el carbón limpio y hermoso, porque ahora sabes que se puede hacer mucho con el carbón limpio y hermoso, y gas natural y todas las otras cosas que tenemos. Pero no queremos energía eólica ni solar, porque son una plaga para nuestro país. Dañan mucho a nuestro país, y los países inteligentes no las usan. La energía solar suena bien, debo decir, y me gusta cuando de vez en cuando ves un techo hecho de ladrillos solares, pero es un uso menor. Necesitamos algo que realmente haga funcionar nuestras plantas. Y eso no va a ser la energía eólica, ya sabes que es muy intermitente, como probablemente sabes, pero han gastado una fortuna. Han gastado billones de dólares en estas cosas. Y te voy a contar otra historia. Un amigo mío es un tipo muy exitoso, volvió a ver a su madre en Minnesota, hacía mucho que no la veía y no había vuelto en 10 años, lo cual no es una buena historia, quiero decir, no ver a tu madre durante 10 años. Ella tiene algunas dificultades y sé que el tipo también tiene algunas dificultades, es muy exitoso. Probablemente no sea la persona más agradable, en realidad fue más de 10 años, pero volvió y me dijo que quería ir a ver el valle. Hay un valle en Minnesota que él pensaba que era tan hermoso y que no había visto en mucho tiempo. Iba conduciendo por la carretera, dijo, oh, Dios mío, usaré la palabra caramba, caramba. Dijo, dijo, parecía un depósito de chatarra. Había 159 molinos de viento. Estaban por todas partes. Algunos eran viejos, algunos eran más nuevos. Diferentes compañías, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores. Muchos de ellos estaban terminados, es decir, cerrados. No puedes quitarlos porque los ambientalistas no te dejan enterrar las aspas, ya que están hechas de una fibra que según ellos es mala para la tierra. Así que quieren que los pongas, pero no te dejan quitarlos. Pero muchos de ellos estaban apagados. Él dijo que parecía un depósito de chatarra de Palm Springs, California, y echa un vistazo a ese montón de basura. Vas a un vecindario adinerado. Antes de llegar, tienes que pasar por cientos de molinos de viento, la mayoría de los cuales están apagados. Se están pudriendo, se están oxidando, tienen 30 años, 20 años y su vida útil es muy corta. Sabes, esos molinos de viento tienen una vida muy corta, especialmente los del Atlántico y Pacífico, donde la sal se mete bajo la piel. Ese acero lo destruye por completo. Ahora, es algo horrible para nuestro país. Y yo lo denuncio. Sería bonito decir viento, porque suena tan bien, ¿verdad? Viento, viento, pero no lo es. Son estas máquinas feas y todas están hechas. Tienes que verlas. Algunas son un poco más altas, otras un poco más bajas. Están hechas por diferentes compañías, tienen diferentes mástiles, tienen diferentes aspas, tienen todo diferente. Es tan horrible. Y si miras a los países inteligentes, no lo usan. Los países inteligentes no lo usan y ahora somos un país inteligente, somos un país brillante. No somos inteligentes, ahora somos brillantes. Vamos a ser un país brillante. Tenemos que serlo porque tenemos que ponernos al día. Por culpa de algunas personas realmente estúpidas que hicieron un mal trabajo. Sí, Briggs. Tengo un comentario y una opinión rápida. Como texano nativo, alguien que creció llevando a mis hijos a un campamento muy cerca del campamento afectado. Ahora, gracias en nombre de Texas, he recibido cientos de mensajes
Lo que uno pensaría es que si estás en la sala del gabinete, puedes decírselo al presidente, a su equipo. En nombre de Texas, muchas gracias por la respuesta rápida y por el cariño, los abrazos. Lo vi, sí. 2 preguntas rápidas. Hay un senador palestino, se llama Schumer. Es un gran palestino. No, es palestino, se ha vuelto palestino, ha abandonado a los judíos. Pero, lo voy a decir, es culpa de Trump. Sí. Sí, así es. Es culpa de Trump. De hecho, ¿alguna vez viste a John Lovitz, el mentiroso? Cuando dice, sí, fui a Harvard. Así es. Eso fue Schumer. Él dice, sí, es culpa de Trump. Así es Trump. De hecho, vi a ese tipo tonto intentar echarme la culpa a mí. Y dije, hombre, esa sí que es difícil de aceptar, pero su carrera es limitada porque escuché que AOC lo va a derrotar. Y ella tampoco es ninguna ganga, por cierto. Adelante. Ejemplo de América. Mis 2 preguntas. Parece que tenemos un juez rebelde designado por Obama que está intentando bloquear la financiación a Planned Parenthood. El gran y hermoso proyecto de ley que se ha presentado tiene como objetivo principal cortar la financiación a la organización Planned Parenthood. En este contexto, ¿existen planes concretos o estrategias definidas para impugnar esta medida legislativa? Bien, yo dejé claro mi postura al respecto desde el principio y mi intención es mantenerlo. Que ella se encargara de esa pregunta. Dije, adelante, encárgate. Pregunta. Mi segunda pregunta era para el secretario Rawlings. Hizo una conferencia de prensa increíble hoy en el Departamento de Agricultura. Habló sobre la ley agrícola y la necesidad de involucrar a China. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.